How can a Jew be good enough to win the Olympics? That I would have had to be afraid for my life, I'm sure. Hola, bienvenidos a Watch Mojo Español. Y el día de hoy estaremos viendo nuestro top 20 de las controversias olímpicas más escandalosas de la historia. How is the best boxer here now wearing a gold medal? A lot of black people generally were better off 10, 15, 20 years down the line because they made that stance. Let's give these kids a break, sometimes you take actions that you later regret. Para esta lista estamos analizando las peores controversias que han plagado los Juegos Olímpicos. ¿Cuál de estos te parece el más indignante? Déjanos saber en los comentarios. Número 20. Las preocupaciones sobre los Juegos Olímpicos del 2020. Tokio, Japón. La pandemia del COVID no solo retrasó la fecha original de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hasta el verano siguiente, sino que también planteó problemas de propagación contagiosa. Sin embargo, eso es solo la punta del iceberg. There is a local transmission, and if we send an inconsistent signal that we should celebrate the Olympic, then people will be confused. Estaba previsto que ocurrirían varios eventos en Fukushima, a pesar de los posibles problemas de seguridad derivados del desastre nuclear del 2011. Our Geiger counter reads radiation levels 100 times higher than it should be. La calidad del agua de la bahía de Tokio también fue cuestionada con respecto a su temperatura cálida y olor repelente, y se reportaron altos niveles de bacterias fecales, que podrían resultar en tifoidea y disentería. Mientras tanto, se encontró asbesto en uno de los edificios de la competencia. Los logotipos de los juegos y los diseños de los estadios fueron acusados de plagio. Rusia presuntamente realizó un reconocimiento cibernético previo y han habido varios problemas relacionados con la política y los derechos de los trabajadores. Justo antes de los juegos, uno de los compositores del evento renunció y el director de la ceremonia de apertura fue despedido cuando salieron a la luz comentarios que hizo en el pasado. Número 19. Zola Budd choca con Mary Decker, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Hubo mucho entusiasmo antes del evento de 3.000 metros en los Juegos Olímpicos de Verano de 1984. Muchos estaban emocionados de ver a Zola Budd de Sudáfrica, que competía por Gran Bretaña, enfrentarse a la campeona mundial estadounidense Mary Decker. Desafortunadamente fue una gran decepción. Chocaron repetidamente entre sí y Decker cayó con fuerza después de una colisión, lo que la obligó a ser sacada del campo. Budd estaba preocupada por el incidente y terminó en un decepcionante séptimo puesto. Los medios no sabían a quién culpar y cada corredor se ganó algo de crítica. La mayoría cayó sobre Budd, pero una investigación posterior de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo descubrió que la colisión no fue culpa suya. Hasta el día de hoy, Decker culpa a su inexperiencia. Número 18. Abriendo paso a los Juegos. Río de Janeiro, Brasil. En 2009, Río de Janeiro ganó la candidatura para albergar los Juegos de Verano del 2016. Solo había un problema. La favela de Vila Autódromo estaba en el lugar donde querían la Villa Olímpica, así que intentaron echar a todos. Los habitantes de la favela recibieron aviso de desalojo, lo que redujo la población del área en un 83%. Los que quedaban formaron una sociedad civil y rechazaron el desalojo, y a menudo se encontraron cara a cara con la policía antidisturbios y la destrucción de su comunidad. El multimillonario propietario de la firma de desarrollo inmobiliario Carvalho Hosken provocó aún más controversia, con comentarios sobre la población indígena. Se estima que 60.000 lugareños fueron desplazados por la construcción de la aldea. Swimming pools, tennis courts, everything you can imagine. This is a five-star accommodation environment that I've never seen in a Games Village before. Número 17. Corea del Sur soborna a los jueces. Seúl, Corea del Sur. Los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 se llevaron a cabo en Seúl, Corea del Sur. En representación de su país natal estaba el boxeador de peso medio Park Si-hoon, quien se enfrentó al estadounidense Roy Jones Jr. por la medalla de oro. Jones conectó 86 golpes contra Park, y Park solo conectó 32. A pesar de esto, Park obtuvo la victoria en una controvertida decisión de 3-2, lo que provocó una intensa protesta. Un juez supuestamente admitió que Jones debía haber ganado,
pero que votó por Park para evitar decepcionar a Corea del Sur. Posteriormente, a varios jueces involucrados en las finales se les vetó del boxeo, y una investigación del COI descubrió que los funcionarios surcoreanos se habían ganado a los jueces tras invitarlos a cenar. Posteriormente se integró un nuevo sistema de puntuación para evitar problemas futuros. When you can take a kid 19 years old, he defeats his rival clearly, and you rob him, it really eliminates the integrity of that sport. Número 16. El escándalo de los nadadores estadounidenses. Río de Janeiro, Brasil. Durante los Juegos Olímpicos de Río 2016, varios nadadores estadounidenses, incluido Ryan Lochte, afirmaron que habían sido robados a punta de pistola. No pasó mucho tiempo para que la supuesta verdad saliera a la luz. Los atletas, algunos de los cuales estaban intoxicados, supuestamente habían destrozado una estación de servicio y orinado en público, lo que provocó un enfrentamiento con los guardias de seguridad. Luego pagaron a los guardias por los daños. Bautizado como el Lochte Gate, el incidente vio al nadador del mismo nombre acusado de denunciar falsamente un delito. También fue suspendido durante 10 meses por el Comité Olímpico de Estados Unidos y expulsado de sus centros de entrenamiento. Sin embargo, una investigación posterior del USA Today planteó la posibilidad de que los nadadores fueran en realidad inocentes de actos de vandalismo y pudieran haber sido obligados a entregar el dinero. Número 15. La espada mágica de Boris Onyshenko, Montreal, Quebec, Canadá. After the elimination of the Soviet team as a result of Onyshenko's disqualification, hopes begin to revive. Como un pentatleta moderno distinguido pero envejecido y una figura respetada en la Unión Soviética, Onyshenko de 38 años tenía una reputación considerable que mantener en su tierra natal. Sin embargo, la presión para desempeñarse, principalmente en la era del deporte durante la Guerra Fría, fue demasiado y provocó que el excomandante del ejército hiciera trampa, lo que eventualmente llevó a su caída. Desesperado por igualar su actuación anterior por la medalla de plata, alteró su espada para registrar golpes incluso cuando no estaba haciendo contacto con su oponente. A touch is registered when the foil tip hits the opponent with a force of at least 500 grams. Tan pronto como se descubrió este complot, Boris el Tramposo fue despojado de sus honores deportivos y personalmente reprendido por el líder soviético Leonid Brezhnev, sufriendo así la caída en desgracia que estaba tratando de evitar. Número 14. Ángel Matos patea a un árbitro. Beijing, China. El luchador cubano de Taekwondo, Ángel Matos, se llevó a casa el oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, y luego de un resultado decepcionante en 2004, buscaba recuperar algo de gloria en Beijing. Desafortunadamente fue expulsado permanentemente del deporte. Durante el combate por la medalla de bronce, Matos sufrió una lesión y se tomó un breve descanso médico llamado Kieshi. El descanso termina después de 1 minuto, así que cuando pasó este tiempo y Matos no había regresado al ring, el árbitro canceló el juego y le otorgó la victoria al oponente de Matos, provocando que Matos le diera una patada en la cara. Como era de esperarse, Matos fue posteriormente expulsado de por vida por la Federación Mundial de Taekwondo, poniendo fin a su carrera profesional. Número 13. El escándalo de la oferta de Salt Lake City. Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Salt Lake City tenía muchas ganas de albergar los Juegos Olímpicos y se había postulado 4 veces sin éxito. Finalmente su suerte cambió en 1995 y se les concedieron los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002. Sin embargo, pronto surgieron acusaciones de soborno. Los funcionarios del COI aceptaron dinero del comité organizador de Salt Lake City, y no fue la única vez. Después de una investigación futura, se descubrió que los funcionarios del COI habían aceptado sobornos para los Juegos Olímpicos de 1998 y el 2000. La controversia inició numerosas investigaciones, incluida una del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se formularon 15 cargos de soborno, y muchos funcionarios prominentes renunciaron a sus puestos o fueron expulsados oficialmente por corrupción. Número 12. El escándalo del patinaje artístico del 2002. Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.
Los Juegos de Salt Lake City estuvieron envueltos en controversia. Si no se trataba de cargos de soborno, se decía que era una competición de patinaje artístico arreglada. El evento de patinaje artístico por parejas terminó en problemas cuando Rusia ganó el oro sobre Canadá, a pesar del mejor desempeño de este último. Los medios de comunicación criticaron a los jueces por su decisión y las sospechas recayeron sobre la jueza francesa Marie-Irène Legougne. As soon as I had put down my pen, I started to suffer from a series of attacks, physical, verbal, and the worst, moral. Supuestamente se derrumbó cuando fue confrontada por el presidente del comité técnico y admitió que había sido obligada a votar por los rusos. She said she was under pressure and that it was not her own opinion. Sin embargo, más tarde se retractó de estas declaraciones, afirmando que realmente creía que los rusos habían ganado. Aunque nunca se inició una investigación sobre el evento, la carrera de la juez Legougne había terminado. Número 11. Final de baloncesto masculino de 1972. Múnich, Alemania. El equipo de baloncesto masculino estadounidense fue material de leyendas en los Juegos Olímpicos, habiendo ganado todos los eventos de medallas de oro desde 1936. También estaban completamente invictos, con un récord de 63-0 en los Juegos Olímpicos. Y luego la Guerra Fría llegó a la cancha de baloncesto, cuando el equipo de Estados Unidos se enfrentó a la Unión Soviética en la final de Múnich en 1972. Después de un juego intenso, los últimos 3 segundos fueron un completo desastre en términos de jugabilidad técnica, y sin entrar en detalles complejos, la URSS se adelantó para una victoria de 51-50. El equipo de Estados Unidos no estaba contento y protestó por el resultado. Se negaron a aceptar la plata, y los miembros del equipo sobrevivientes continúan rechazando tanto el resultado del juego como las medallas hasta el día de hoy. Número 10. Desplazamiento en Beijing, Beijing, China. Desde el año 2000, los funcionarios chinos supuestamente estaban implementando proyectos de mejora ambiental, también conocidos como la demolición sistemática de las áreas empobrecidas de Beijing, lo que resultó en un desplazamiento estimado de 1.5 millones de personas para los Juegos de Verano del 2008. These people have been forced out of their homes to make way for profitable real estate projects. Aunque el gobierno local afirmó que solo se movieron entre 6.000 y 15.000 personas, todas con compensación, numerosos informes expusieron el maltrato de quienes no estaban dispuestos a cambiar por parte de la policía. La población flotante de Beijing, compuesta por migrantes rurales, personas sin hogar y otros llamados ciudadanos de segunda clase, estaban en mayor riesgo de esta supuesta limpieza social. For now, many live in neighborhoods curtained off by grey concrete walls, built, authorities say, to make Beijing prettier. Se informó que se gastaron $40.000 millones en infraestructura olímpica o corporativa, mientras que los derechos humanos supuestamente fueron ignorados, lo que se sumó a una lista ya larga de controversias en torno a los Juegos de Beijing. Human rights groups have repeatedly expressed concern over the evictions and say Beijing is not living up to its promises that the Olympics will improve the country's rights record. Número 9. La descalificación de Jim Thorpe, Estocolmo, Suiza. Apodado como el mejor atleta del mundo por el rey de Suecia, este legendario todoterreno se llevó el oro tanto en pentatlón como en decatlón en los Juegos de Verano de 1912, estableciendo récords que perduraron hasta bien entrado el siglo XX. There must be something in the Thorpe legend for people to still be talking about him 50 years after he's dead. La carrera atlética del nativo americano y europeo se define por historias de su excelencia despreocupada. Su victoria en el salto de altura con zapatos que no combinan es una de las muchas anécdotas. Sin embargo, sus hazañas siempre estarán manchadas por los intentos elitistas y potencialmente racistas del COI de castigarlo por violar sus reglas victorianas sobre amateurismo, reglas de las que los atletas blancos frecuentemente abusaron sin consecuencias. As far as I'm concerned, he's a Simon pure athlete. You mustn't take those medals away from him, gentlemen. Bajo una seria presión de los partidarios de Thorpe, el COI finalmente cedió sobre el tema, al devolver las medallas de Thorpe a principios de la década de 1980. They were presented to his 7 surviving children. Número 8. El boicot africano. Montreal, Quebec, Canadá. Durante los Juegos de Montreal de 1976, Sudáfrica estaba en el apogeo del apartheid.
un sistema de segregación racial basado en el concepto de supremacía blanca, que vio una gran opresión contra los africanos negros. En 1976, el equipo de rugby de jugadores de color de Nueva Zelanda realizó una gira por Sudáfrica, y decenas de países africanos solicitaron que el COI prohibiera a Nueva Zelanda participar en los próximos Juegos Olímpicos. En su opinión, la controvertida gira condonó indirectamente al régimen y querían que se castigara a Nueva Zelanda. El COI se negó, por lo que 29 países protestaron por los Juegos Olímpicos y no se presentaron. Esto impidió competir al exposeedor del récord mundial de 1500 metros, ya que Philbert Bayi provenía de Tanzania, uno de los países que protestaban por los Juegos. Número 7. Sangre en el agua, Melbourne, Australia. Apenas unas semanas antes de este partido de waterpolo, los tanques soviéticos habían entrado en Budapest para poner fin a una revolución que cobró alrededor de 3.000 vidas húngaras. I was considered to be from the foreign class background, and when the communist system came into power here, I had to find the opportunity to make my way in the world. Con la esperanza de restaurar el orgullo de su país, el equipo húngaro planeó irritar a los rusos, amedrentarlos para obligarlos a tomar decisiones precipitadas. A lot of people ask, why it is that way? And I think that water polo is simply in our blood. Con Hungría ganando 4-0 al final del juego, los rusos tomaron el asunto en sus propias manos. El jugador húngaro Ervin Sador recibió un golpe en el ojo, lo que provocó un frenesí de cientos de húngaros en la multitud que requirió la intervención policial. En un final agridulce, el equipo húngaro se llevó a casa el oro, pero nunca pudo escapar del subtexto político del partido, lo que obligó a muchos miembros a buscar refugio en tierras menos opresivas. The Hungarians are declared 4-0 winners. The semi-final showdown instantly makes headlines across the globe. Número 6. El dopaje de Ben Johnson, Seúl, Corea del Sur. For Canadians, a classic "where were you" moment. Then, the positive drug test. Los 100 metros masculinos de los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 pueden haber sido etiquetados como la carrera más sucia de la historia, pero también fue una de las más fascinantes de ver. That was the Olympics. I mean, that year it was all about Ben Johnson versus Carl Lewis. 6 miembros de esa alineación de estrellas estuvieron implicados en otras controversias de dopaje después de la carrera, pero fue Johnson el poseedor del récord mundial después de su carrera de 9.79 segundos, quien siempre estará marcado por el uso de esteroides, que comenzó en 1981. El canadiense fue sincero sobre su prolongado engaño, que lo despojó de su medalla de oro, pero todavía está molesto por ser el único castigado, cuando otros también fallaron las pruebas de drogas. Ben. I'm right here. Incluso ha afirmado que el COI solo toma medidas enérgicas selectivas contra la cultura generalizada del dopaje en el atletismo. Pero incluso si las acusaciones de Johnson son ciertas, es posible que nunca lo sepamos del todo. Regardless, if you like, of what happened afterwards, the experience of that moment, the sort of the emotions that it evoked, are still there. Número 5. Tonya Harding y Nancy Kerrigan, Lillehammer, Noruega. Many of you will be unable to forgive me for that. It will be difficult to forgive myself. Con celos, un asesino a sueldo y un deseo implacable de éxito deportivo, no es de extrañar que se filmara una adaptación cinematográfica de este evento. A large man, 6'2", 200 pounds, came running out, just kind of crouched when he got to her, hit her a couple times with some type of weapon. Durante una práctica que fue crucial para determinar el equipo olímpico de patinaje artístico de Estados Unidos, un hombre contratado por el exmarido y guardaespaldas de Tonya Harding golpeó a Nancy Kerrigan en la pierna. Dado que ella era la chica estrella del deporte, el ataque fue orquestado para sacarla intencionalmente de los Juegos del 94. Calificada como la patinadora que haría cualquier cosa por el oro,
El supuesto conocimiento de Harding del ataque pronto quedó al descubierto. Sin embargo, todavía se le permitió competir en los Juegos Olímpicos. Afortunadamente, Kerrigan se recuperó y consiguió la plata en Lillehammer, mientras que Harding quedó en octavo. Fue multada, recibió 3 años de libertad condicional y nunca volvió a patinar de manera competitiva. But if she were here today, what would you want to say to her about all of this? Well, if she'd let me, I'd love to give her a hug. Número 4. El escándalo de dopaje ruso. Río de Janeiro, Brasil. It's almost spooky. Los detalles del presunto dopaje sistemático patrocinado por el Estado ruso salieron a la luz en 2014, pero se ampliaron cuando el ex oficial antidopaje ruso, Grigory Rodchenkov, proporcionó una mirada privilegiada sobre una conspiración que lo obligó a huir a los Estados Unidos. According to Rodchenkov, he would feed the athletes these banned substances via alcohol. He even mixed special cocktails for them. Aprovechando el mayor acceso otorgado por su organización de los Juegos, los competidores de Sochi 2014 supuestamente pudieron drogarse sin consecuencias, mientras sus muestras de orina se intercambiaban en operaciones encubiertas, llevadas a cabo por Rodchenkov y otros. It's a fact that we cannot prove doping among athletes through our evaluation, but we do have an indication of how widespread doping is. Afirmó que al menos 15 medallistas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 podrían estar implicados. Debido a estos esquemas supuestamente sancionados por el Kremlin, Rusia fue suspendida de los eventos deportivos mundiales. También fueron investigados antes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, lo que provocó que el COI expulsara a 110 miembros del equipo. But pressure is building to make Russia's sanctions stick much longer. Número 3. Estados Unidos boicotea los Juegos Olímpicos de Moscú. Moscú, Unión Soviética. The United States Olympic Committee voted to boycott the Summer Olympic Games in Moscow. En respuesta a la invasión soviética de Afganistán que comenzó en 1979, el presidente estadounidense Jimmy Carter lideró un boicot internacional que condenó su periodo en el cargo y desencadenó el boicot de la propia Unión Soviética a los Juegos de Los Ángeles en 1984. We fought and we did our best to preserve the games in Moscow in 1980, and we have to do the same to preserve the games in 1984 in Los Angeles. Si bien las razones detrás de esta acción fueron justas y bien respaldadas, Estados Unidos contó con la ayuda de Mohamed Ali y finalmente se unieron 65 naciones. El boicot amenazó al movimiento olímpico, al involucrar los Juegos en las maniobras políticas de 2 potencias mundiales. Well, I'm very disappointed, but I feel that it's probably the only thing that our country can do as a unit. 25 atletas estadounidenses enojados incluso demandaron al gobierno por negarles un sueño por el que trabajaron tan duro. Y sin embargo, Carter se mantuvo fiel a su moral, fortaleciendo una postura que luego sería descrita por la Unión Soviética como una histeria antisoviética. You can look anywhere around the globe and you'll find a problem where help is needed, where we could jump on a bandwagon if you like. And I think it's just a little unfortunate that we've chosen now the Olympic Games to have a go at. Número 2. El saludo olímpico al poder negro. Ciudad de México, México. My head bowed, my fist went up in the air. Una de las imágenes más impactantes del siglo XX. Durante la ceremonia de entrega de medallas de la carrera de 200 metros en los Juegos Olímpicos de Verano de 1968, los estadounidenses Tommie Smith y John Carlos, descalzos y con la cabeza agachada, levantaron cada uno una mano enguantada. On the 16th of October 1968, Tommie Smith and John Carlos's controversial demonstration stunned the world. Smith dijo que estaba destinado a simbolizar los derechos humanos para todos, pero otros creían que era en apoyo al Black Power o poder negro. Expulsados y enfrentados con hostilidad cuando regresaron a casa, se mantuvieron firmes en la declaración política, afirmando que era su obligación moral sacrificar su reputación individual para enviar un mensaje a los espectadores. We always had the happy face and the USA all across our chest to give indication that everything is smooth in America. But in fact, it wasn't smooth. Mientras tanto, el tercer hombre de la fotografía, Peter Norman, fue un paría de los Juegos Olímpicos durante décadas, porque mostró su apoyo al ponerse una insignia del proyecto olímpico por los derechos humanos. Antes de revelar nuestro primer lugar, ahí van algunas olímpicas menciones honoríficas.
personas sin hogar de Whistler expulsados para los Juegos Olímpicos de Invierno, Vancouver, Columbia Británica, Canadá. El desplazamiento de residentes de bajos ingresos resultó en protestas. El backflip de Surya Bonali, Nagano, Japón. Bonali realizó una voltereta hacia atrás en los Juegos Olímpicos de 1998, a pesar de que el movimiento estaba prohibido. She knew that it was illegal. She knew that she was going to get nailed for it, and she did it anyways because I'm an athlete who's pushing the boundaries of the sport. Ropa alusiva al BLM, Tokio, Japón. La ropa y accesorios que apoyen al movimiento Black Lives Matter fueron prohibidas en los Juegos Olímpicos del 2020. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Los Juegos Olímpicos nazis. Berlín, Alemania. On virtually every other banner we saw, there was a swastika. Durante 2 semanas, en el Berlín de 1936, la prosperidad y la hospitalidad nazi cegaron al mundo, mientras que la campaña de propaganda dirigida con precisión por Alemania ocultó sus políticas antisemitas, discriminatorias y expansionistas de la vista. How can a Jew be good enough to win the Olympics that I would have had to be afraid for my life, I'm sure. Numerosas naciones que formarían las potencias aliadas estuvieron presentes para demostraciones cuidadosamente elaboradas de ferviente orgullo alemán, mientras que los argumentos que afirmaban que la participación en los Juegos eran equivalentes a un respaldo al fascismo no fueron escuchados. Y así, a pesar de las menciones de un posible boicot, comenzaron los Juegos. Incluso algunos atletas judíos y negros ganaron medallas, pero fue Hitler quien realmente prosperó. El canciller del Reich convirtió los Juegos en una campaña publicitaria para su administración, y algunos afirmaron que manipuló con éxito a las potencias europeas en una complacencia que permitió que el régimen nazi se extendiera por Europa en los años siguientes. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué escándalo olímpico se nos olvidó mencionar? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.